Quizás la zona más profunda de conflicto entre la ciencia y la religión, aunque no creo que se mencione tan a menudo, es el método de acercamiento a la verdad. La religión depende en gran medida de la autoridad. Puede ser la autoridad de los textos sagrados, como en el Islam sunita y el cristianismo protestante, o los textos junto con líderes religiosos que están divinamente inspirados para interpretarlos, como el Islam chiita y el catolicismo romano. No tenemos nada parecido en el mundo de la ciencia, y quiero hacer una distinción clara. Sí tenemos héroes, científicos a quienes respetamos enormemente, pero no son autoridades a quienes acudimos para resolver problemas científicos. Por ejemplo, en mi campo, sin duda, Einstein es el mayor héroe del siglo XX, pero nadie hoy en día que discuta sobre la teoría de la gravitación resolvería el asunto refiriéndose a los artículos de Einstein de 1915 o 1916. Actualmente, se considera que cualquier buen estudiante de posgrado comprende la relatividad general mejor que Einstein. Hemos aprendido, hemos progresado, así que en la ciencia no tenemos profetas, tenemos héroes, pero no profetas. Y creo que otra diferencia en el enfoque hacia la verdad es que en la ciencia nos esforzamos mucho por eliminar la influencia de los pensamientos ilusorios, mientras que gran parte del pensamiento religioso parece no ser otra cosa. Debo creer en la vida después de la muerte, porque ¿cómo podría afrontarlo si mi vida fuera a terminar con la muerte? Sin embargo, lo único que la ciencia no puede hacer, al igual que la religión, es justificarse a sí misma. Como David Hume entendió hace mucho tiempo, no puedes usar argumentos científicos como justificación para la ciencia misma, porque eso es circular. Es una elección moral entre los métodos de acercarse a la verdad de la religión, la reverencia por la autoridad, la búsqueda de creencias que nos hagan felices y el enfoque más austero y autosuficiente hacia la verdad de la religión. Para mí, la elección moral es clara, pero es una elección moral y creo que no se puede debatir racionalmente. Entonces, ¿qué hacemos respecto a este conflicto? Hay quienes tienen opiniones sobre la religión que no son muy diferentes a las mías, pero que aún así sienten que deberíamos tratar de disminuir el conflicto, que deberíamos llegar a un compromiso. Por ejemplo, Steve Gould, quien puede corregirme si me equivoco porque está presente. Larry Krauss siente que lo más importante es mantener la integridad de la enseñanza científica y deberíamos tratar de reclutar a las religiones tradicionales, que a menudo están perfectamente cómodas con enseñar el darwinismo, digamos, en la escuela, como nuestros aliados, y no pisarles los talones hablando de una confrontación entre la ciencia y la religión. Ed Wilson, otro querido amigo, quiere reclutar a las denominaciones religiosas tradicionales como aliados en la defensa del medio ambiente. Respeto sus puntos de vista y entiendo sus motivos, y no los condeno, pero no lo acepto. Para mí, el conflicto entre la ciencia y la religión es más importante que estos temas de ciencia, educación o incluso ambientalismo. Creo que el mundo necesita despertar de su larga pesadilla de creencias religiosas. Y cualquier cosa que podamos hacer nosotros los científicos para debilitar el dominio de la religión debe hacerse. Quizá al final sea nuestra mayor aportación a la civilización. Nosotros los físicos estamos un poco en esa posición porque esperamos encontrar un conjunto de leyes muy simples de la naturaleza que expliquen todo lo que vemos. Cuando existan, siempre surgirá la pregunta, ¿por qué esas leyes? Muchas personas dicen, incluso un jesuita me argumentó que ahí entra Dios, pues Él ordenó las leyes y es la explicación final. Y, por supuesto, la respuesta a eso es, bueno, ¿sabes? ¿Realmente has ayudado en algo con eso? ¿Qué explica a Dios? ¿Qué explica por qué Dios es como es?
Si tienes una comprensión específica de esa palabra de 3 letras, D-I-O-S, entonces tienes el misterio. ¿Por qué Dios es así y no de otra manera? Si no sabes bien qué significa escucho el trueno, espero que no te moleste. Si no tienes una comprensión específica de lo que quieres decir con D-I-O-S, entonces, ¿de qué estás hablando? Sí, bastante. Es solo una palabra vacía. Un biólogo agregaría que no solo es por qué Dios es así y no diferente, sino para cumplir su propósito. Es como ordenar las leyes de la física, sin hablar de perdonar pecados o escuchar oraciones. Tendría que ser una entidad compleja, que es exactamente el tipo de entidad que estamos tratando de explicar, y que Darwin de hecho sí explica, así que, de alguna manera, la teoría darwiniana nos hace conscientes del hecho de que cualquier Dios digno de ese nombre tendría que ser mucho más complicado que un ojo, un cerebro o un corazón. Y por lo tanto, en particular, me encanta esto. Es realmente genial, especialmente porque exige justo el tipo de explicación que él pretende proporcionar. No veo que la religión realmente inspire un comportamiento moral. De hecho, muy a menudo escuchas a la gente decir, bueno, estas personas que se inmolan por alguna razón religiosa en Medio Oriente, o las turbas hindúes destruyendo una mezquita, o las musulmanas matando hindúes, o que en realidad no son religiosos, que la verdadera religión no implica ese tipo de comportamiento. Creo que lo que están diciendo es que tienen un sentido moral que les permite distinguir lo que es religioso de lo que no lo es. Creo que, por ejemplo, George Bush dijo que estos terroristas han secuestrado una gran religión porque sus acciones terroristas, no encajan con su idea de religión. ¿Ves? En vez de usar la religión para decidir la moral, usan su propio sentido moral, que por suerte es bueno, razonable e ilustrado, para decidir qué consideran religioso. ¿Y? Si es así, ¿cuál es el propósito de la religión? Probablemente paso un poco más de tiempo del que debería en la religión, y tengo cierto grado de hostilidad hacia ella. Creo que la razón más racional para ello es por el daño que veo que causa. Hablábamos de eso antes. Muchas personas hacen cosas realmente terribles por creencias religiosas sinceras, no usando la religión como una fachada, como pudo haberlo hecho Saddam Hussein, pero realmente porque creen que eso es lo que Dios quiere que hagan. Remontándonos hasta Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac porque Dios se lo pidió. Poner a Dios por encima de la humanidad es algo terrible. Otra razón es porque me ofende ese tipo de religiosidad empalagosa que nos rodea, quizá más en Estados Unidos que en Europa, y que en realidad no es tan dañina, porque tampoco es tan intensa ni seria, pero simplemente, ya sabes, después de un tiempo, te cansas de escuchar a los clérigos dando la invocación en varias celebraciones públicas, y sientes, ¿no hemos superado ya todo esto? Tenemos que escuchar esto. Pero tal vez, en el fondo de todo esto, no me gusta Dios. Decir que no me gusta Dios no tiene sentido si no creo en Él. Pero en el mismo sentido en que no me gusta Yago, o no me gusta el reverendo Slope, o cualquiera de los otros villanos de la literatura. El Dios del judaísmo, el cristianismo y el islam tradicionales me parece un personaje terrible. Es un Dios que está obsesionado con el grado en que la gente lo adora, y ansioso por castigar con los tormentos más terribles a quienes no lo adoran de la manera correcta. Ahora noto que muchos que se dicen musulmanes, judíos o cristianos ya no creen en el Dios tradicional. Y es un personaje terrible, no me gusta. Tenía un amigo que falleció, Abdus Salam,
un musulmán muy devoto que intentaba llevar la ciencia a las universidades de los estados del Golfo, y me dijo que la pasó muy mal, porque, aunque eran muy receptivos a la tecnología, sentían que la ciencia sería corrosiva para la fe religiosa, y les preocupaba eso. Y maldita sea, creo que tenían razón, sí es corrosiva para la fe religiosa, y eso es algo bueno.